Shabbat. Samea, Urrahim Belek Samea, Urrahim Belek Samea, Urrahim Belek Samea, Urrahim, Urrahim Belek Samea. Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom. Shalom, shalom aleichem, Hebenu shalom aleichem, Hebenu shalom aleichem, Hebenu shalom aleichem, Hebenu shalom, shalom, shalom aleichem, Hebenu shalom aleichem, Hebenu shalom aleichem, Hebenu shalom aleichem, Hebenu shalom, shalom, shalom aleichem. Amén. Alegraos y regocijaos. Gloria al Creador. Amén, 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 amén. Sí, vamos a alegrarnos en esta hora, en el amor del Eterno. Amén, 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 amén. Gozo, gozo. Amén. Bonin Shiru, dice la Torah. Bonin Shiru. Adoren los hijos. Adoren los hijos de Hashem. Bonin Shiru. Abba Malkino. Adoren todos los hijos al Señor, al Padre, a nuestro Abba Kadosh, al Dios del universo. Adórenle, 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 adórenle. Sí, amén. Aleluya. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Enciéndeme la luz de la cámara, por favor, hermano. Nos estaba yendo la luz de la cámara. Amén. Espérame. Amén. Sí. Amén, 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 amén. Lo gozamos en la Torah. Hebenu shalom aleichem, Hebenu shalom aleichem, Hebenu shalom, shalom, shalom aleichem. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Abba, nuestro Padre, Creador del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La Escritura nos manda que debemos cantarle al Señor, adorar al Señor, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Amén. Así nos ordena el Señor, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Amén. Así es la ordenanza de la Torah. Shabbat Shalom a todos en esta hora. Los que se van a conectar, los que no se van a conectar, el día de hoy estamos en un día muy especial. Es prácticamente el comienzo del mes octavo de la Torah.
y estamos acá para darle la enseñanza al Señor del cielo y de la tierra, al que creó todas las cosas, al que vive por los siglos de los siglos, al que nos da la vida, al que nos da la paz, al que nos da la felicidad, que nos da el alimento, a Él, todo es Él, todo es Él. Y entonces le damos gracias al Señor por este día maravilloso, por un día más que el Señor nos permite estar. El día de hoy ando con mi kippah, el día de hoy acá estamos en el Shabbat y nos alegramos porque es volvernos otra vez a la senda antigua. Eso es regresar otra vez, distinto, diferente a lo que el mundo es. Un pueblo escogido, una nación santa, un pueblo sacado de entre todas las naciones, un pueblo diferente al que allá afuera hay. Por eso es que usted ve distinto las ordenanzas de la Torá, porque salimos del mundo de las naciones y nos volvemos al camino de la Torá, la senda antigua que dice el libro de Jeremías, que nos volvamos. Muchas personas no lo quieren ver de esa manera, quieren seguir en sus caminos, en los caminos de las naciones, adorando toda clase de cosas que se les pone en el camino, toda ideología, toda fábula, las quieren escuchar y seguir en sus caminos, pero el Señor dijo que si nosotros no le escuchábamos, no hacíamos un Shema y no obedecíamos a las instrucciones que el Señor nos da, que es la Torá, al final del camino, dijo el Señor, no van a tener ustedes salida. El Señor dice, cualquiera que agarre mi arado, que voy a arar, cualquiera que lo tome, dijo el Señor, no puede mirar hacia atrás, no puede volver usted al mundo. Si usted está ya en las instrucciones de la Torá, no puede volver atrás, tiene que sujetarse bien al arado y quedarse firme conforme el Señor lo ordena. El Señor Yahshua HaMashiach, el Melech Tzadik, el Rey Justo, el Señor ha ordenado esto. La gente quizás no entiende, no comprende, porque carecen de las instrucciones de la Torá. Pero aquí le enseñamos nosotros instrucciones de la Torá a todos aquellos interesados, obviamente los que quieren obedecer los mandamientos, las ordenanzas del Evangelio del Reino, que se anuncia en todas partes ya, en todos los lugares, que se anuncian las Escrituras. Ahí entonces nosotros debemos ya estar conectados a las instrucciones del Señor. El día de hoy es el segundo día, ya prácticamente el primer Shabbat del mes octavo, del mes Marhashuan de la Torá, el octavo mes de la Torá, y seguimos caminando en los caminos, no porque quizás nosotros querramos, porque es bonito allá afuera el mundo tiene mucha vanidad, el mundo tiene muchos lugares de diversión, y quizás, como decía el apóstol Pablo, muchas cosas me son lícitas y quisiera hacerlas, pero no todas me convienen. No todas las cosas que yo quisiera hacer me son buenas, y por esa razón, dijo el apóstol Pablo, no todo me puede ayudar a bien. Entonces, quizás nosotros no hacemos esto, quizás porque usted y yo quizás tengamos ese deseo, porque la carne siempre está contraria a las cosas del Creador, pero el espíritu a la verdad, dice el Señor, es fuerte. Entonces la carne nunca quiere obedecerle al Señor. Entonces quizás nosotros estamos haciendo esto por una orden al Creador, porque Él dice que nosotros debemos obedecerle sus mandamientos, sus palabras. Entonces ahora estamos siguiendo este camino, este caminar hacia la salvación, porque esta es la única manera de que usted va a poder entrar en el reino, aunque le hayan dicho que usted va a ser salvo por gracia. Aunque le digan que esta Torá que está aquí, que yo tengo acá, ya no vale. Aunque le digan eso. Aunque le digan a usted que ya ahora nosotros solo necesitamos ser bautizados y que ya estamos salvos. Aunque usted le digan esas barbaridades,
no lo podrá lograr porque el Señor dice que debemos obedecerle su palabra. Debemos caminar en sus caminos, debemos estar conectados con el Creador del cielo y de la tierra. De otra manera, usted no podrá, aunque usted quiera, como dijo el Señor, muchos querrán. Y así vive el mundo allá afuera, el mundo cristiano allá afuera, queriendo ser salvo, esforzándose por ser salvo, entre comillas. Pero el Señor dice, muchos querrán, pero no podrán. ¿Por qué? Porque no queremos obedecernos ni sujetarnos a las cosas del Creador del cielo. Y es una orden que nosotros debemos salir, obedecer y escapar, como dice la palabra del Señor, que debemos nosotros salir de entre las naciones conforme la Escritura lo ha ordenado, y no seguir en este mundo y salir nosotros del evangelio pagano que está allá afuera envenenando la mente de mucha gente hoy en día, porque hoy la gente no está recibiendo palabras, sino que está recibiendo pura evangelio torcido allá afuera, que le enseñan a desobedecer a Dios, le enseñan a desobedecer las ordenanzas, le enseñan a desobedecer todo. Piensa que con una oración, que con un culto, una vigilia la van a celebrar y van a curar el mal, pero el Señor dice no lo haré porque me han deshonrado, prácticamente han profanado todo lo que yo les di. Y así se encuentra el mundo en la actualidad. Y aunque usted quiera enseñarles, la gente siempre optan por el camino torcido. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y no quieren seguir las instrucciones del Creador del cielo y de la tierra. Y ahora nos encontramos nosotros con ese gran problema. Pero esto ha existido por muchas generaciones, siglos. Ha existido esta contrariedad y esta guerra entre la gente. La gente no quiere obedecerle a la palabra del Eterno. La gente no quiere escuchar el verdadero camino hacia la vida eterna. Y ahí van, igual como en la época del Señor, igual de la misma manera. Igual cuando la época de los apóstoles también en esta tierra. Igual de la misma manera el mundo se comportaba de la misma forma. Entonces no nos extraña a nosotros ahora ver que el mundo no quiere recibir, el mundo que entre comillas ama al Señor no le quiere recibir y no haya cabida en el corazón de ellos. Entonces la gente camina, piensa que va al reino de los cielos en su propia manera de vivir y no se sujetan. Entonces todos le llaman bendición allá afuera, todos le llaman santidad allá afuera y hay un montón de gente como forma el Hechos, por ejemplo el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor nos habla, hay una escritura aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Usted sabe que los Hechos de los Apóstoles fue una confirmación prácticamente de la Torá, una confirmación de la gente falsa, una confirmación de la gente que anda hablando engaño y mentira. Hay en los libros de que se termina el libro de Malaquías, que es el profeta, después empieza Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en secuencia. Ellos hablaron de la vida personal del Mesías, de Yahshua HaMashiach. Después todos los libros fueron agregados, después más adelante se fueron confirmando, pero fue prácticamente un hecho de la Torá. No hay nada nuevo en el Nuevo Testamento, simplemente es un cumplimiento de la ordenanza de la Torá. La gente no lo quiere ver de esa manera porque piensa que aquí se terminó todo, pero no, el libro de los Hechos o el Nuevo Testamento es simplemente una confirmación de la evidencia de la Torá que es real. La gente no la va a aceptar porque no quiere, porque sus corazones están así, no quieren aceptarlo, porque quieren caminar como ellos quieren y como ellos les parece bien. Y aquí les voy a leer un pasaje que está aquí en el libro de los Hechos capítulo 8. Un pasaje, recuérdense que el libro de los Hechos es una confirmación de la Torá desde el comienzo. Desde el comienzo del libro de los Hechos, una confirmación de la Torá desde el capítulo 1. Es una confirmación de la Torá donde el Señor les da mandamientos a ellos para que vayan a predicar, para que vayan a enseñar. El Señor ya les da la Torá desde el comienzo del capítulo 1 del libro de los Hechos. Ya la Torá está entrando en acción en la primera iglesia, que la iglesia que hoy la gente dice que somos de la primera iglesia. Y desde el capítulo 1 del libro de los Hechos, la Torá empieza a entrar en acción en la senda antigua, en la senda que el Señor dijo que tenía que predicarse a todas las naciones.
El Señor les da ordenanza a los discípulos y les dice, vayan y prediquen ustedes todas las cosas que yo les he enseñado. El Señor no les enseñó religión, el Señor les enseñó Torah. Por eso era el Señor el maestro de la Torah, el instructor. Decía la gente, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Porque él era instructor de la Torah, era el rabino más de prestigio, era el Dios manifestado en la carne, en la tierra, era el instructor de la Torah. Por eso él dice, yo todo lo que estoy haciendo no es de mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. La gente no lo quiere reconocer de esa forma porque sus mentes están llenas de maldad y no quieren reconocer. Desde pastores y líderes y filigreses y toda la gente vive en esa maldad. Desde el capítulo 1 del libro de los Hechos, la Torah entra en acción con la ordenanza del Melech Tzadik, del Rey Justo, diciéndole a los discípulos, les dio mandamientos para que vayan a enseñar. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, la confirmación de las fiestas de los primeros frutos, la fiesta de los Bikurim, cumplimiento de la Torah, cumplimiento de las ordenanzas, lamentada fiesta de Pentecostés, lamentada fiesta que el día de Pentecostés, la Torah es lo que se está cumpliendo en el Nuevo Testamento. La gente no lo quiere aceptar. Porque, como dice el apóstol Pablo, Shaul, ellos sí quieren ignorarlo voluntariamente. No quieren aceptarlo, no quieren obedecerle al que ellos le llaman Dios, el que ellos le llaman mi Dios, al que ellos le llaman que le servimos y le obedecemos. Y está escrito en las Escrituras, está ahí. Y entonces la gente no quiere obedecer. Entonces ahí está desde el comienzo. El libro de los Hechos es un cumplimiento de la Torah. Mira, quiero enseñarle esto porque estamos peleando con el problema de que tenemos a montones de religiones. Montones de religiones que hay por todas partes. Donde quiera que usted va hay religión. Religión por un lado, religión por otro. Cualquiera se levanta que es pastor. Cualquiera se levanta que es instructor de las Escrituras, cualquiera, pero no le obedecen ni tan siquiera saben adorar en el día que el Señor ha ordenado y lo profanan y no les importa y les parece normal. Entonces la gente piensa que cuando va una persona, un profeta de esos falsos que andan allá afuera profetizando mentira, a ellos le dicen, oh, este es el gran poder de Dios. Mira esto, Pablo, el libro de los Hechos, capítulo 8, dice así, mira, bien importante, siempre hablo acerca de estas cosas, porque esto es la verdad. Y Dios bendiga a aquellos que se conectan, que transmiten estas enseñanzas y que puede llegar a otras personas y no la tape, no se avergüence. Incluyendo los hermanos de la iglesia, no se avergüencen de poder enseñar estas cosas, porque cualquiera que haga esto será llamado grande en el reino. Cualquiera que no lo haga y que ignore estas cosas, será llamado nada en el reino. Entonces dice el Señor así, mira qué importante esto. Dice, y Saúl, Pablo, Saúl, dice, consentía en su muerte. En aquel día, cuando la muerte de Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, Samaria, salvo los apóstoles, salvo ellos. Y dice, y hombres piadosos llevaron, dice, a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto por él, y Saúl, Pablo, dice, asolaba la iglesia. Mira, esto viene enseñanza porque Pablo está ahora, de repente Pablo está en contra de la Torah y de repente Pablo está a favor de la Torah. Pero hay una instrucción que Pablo recibe errónea que todos la recibieron. Hay una instrucción que todo mundo recibe ahora, como dice el profeta Jeremías, de nuestros padres heredamos mentira y engaño. Porque en la época del Señor ya había falsedad, ya había engaño. Y el Señor mismo le dijo a los discípulos de Él, tengan cuidado de la levadura de la enseñanza de los fariseos. Tengan cuidado ustedes de la gente que les enseña, porque la gente que les enseña piensan que tienen en verdad al Señor, pero sus corazones están lejos. Estas fueron las enseñanzas que el Señor hablaba. Nosotros no las podemos ocultar.
Nosotros no las podemos tapar, pero esta es una enseñanza. Ustedes que nos ven, que ven a través y que son parte de una congregación, tengan cuidado con las cosas que les enseñan estos fariseos, esta gente. El Señor les dijo a ellos, tengan cuidado de la levadura, de la instrucción, de la doctrina de esta gente. Esto existía en la época del Señor. Ahora nosotros somos los descendientes de toda esta gente, de los buenos y de los malos. Y entonces Pablo ahora tenía un concepto distinto a los que practicaban Torah, porque él había agarrado un dogma de los fariseos, había sido instruido por los hombres que eran contrarios a las ordenanzas de Torah. Habían cambiado los mandamientos por las tradiciones de los hombres, habían hecho mandamientos de los ancianos, habían hecho una corrupción de la Torah. Por eso el Señor les dice a ellos, tengan cuidado, ustedes habían recibido toda la enseñanza talmúdica que existía en Babilonia, la adoptaron ellos. Toda la enseñanza talmúdica que cuando llegaron a Jerusalén hicieron las normas, ellos las enseñaron. Apartaron la Torah, apartaron las instrucciones dadas por el Todopoderoso y caminaron allí. Y allí instruyeron a una gran cantidad de gente. Pablo era uno de ellos. Pablo era uno que había sido instruido no conforme Torah, sino conforme las religiones que ellos tenían talmúdicas, de los talmudes porque eran expertos en Talmud. Entonces ellos enseñaron, entonces ellos se pusieron en contra del Señor. Entonces Pablo, en esta época, Pablo está en contra ahora. Acaban de matar a Esteban, Pablo estaba ahí. Y la gente piensa, esta es la verdadera iglesia. No, la verdadera iglesia es la que obedece las ordenanzas del Eterno. La iglesia corrupta es la que desobedece las ordenanzas del Todopoderoso. Entonces Pablo ahora de repente pertenece a la iglesia que deshonra a la Torah. No está de acuerdo. El Creador no está de acuerdo con Saúl. Saúl dice, va a agarrarlo. Y dice, verso 4, dice así, en el verso 3, Saúl asolaba a la iglesia, a la gente que estaba practicando Torah en el libro de los Hechos, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres, y los entregaba, entregaba en la cárcel, los metía preso. Todos los que obedecían las ordenanzas, los que tenían las instrucciones, como Esteban, por ejemplo. Esteban había sido un mártir ya. Esteban había sido una persona que había predicado la Torah, había enseñado la Torah, y la gente se tapaban los oídos, porque la gente ahora se tapa los oídos para no oír el verdadero enseñanza del Señor. Se tapan los oídos. Entonces ahora dice en el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la Torah. Créalo que en la época de Pablo, aquí dice, anunciaban el evangelio del reino. Pero en el evangelio del reino todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Y como no estaba escrito el Nuevo Testamento en la época de Pablo, en la época de los Hechos, entonces ellos andaban enseñando la Torah, que era la instrucción del reino, que les dijo, vayan ustedes y enseñen todas las cosas que los he mandado. Guarden los mandamientos, guarden todo, guarden la fiesta, guarden todo lo que se les ha ordenado. Y entonces Pablo y ellos van a enseñar todo lo que Yeshua les enseñó. Obviamente la iglesia que había tomado control de la época, estaba en contra de la enseñanza, porque esto mata a los teólogos, esto mata a la teología que se aprende en universidades, esto mata la teología que aprende usted en un instituto de cristiano. Esto mata esa enseñanza, porque no hay manera como usted pueda refutarla. Entonces los fariseos de la época se enojaron, querían destruir a la iglesia. Entonces la iglesia, entre comillas, que tenía la verdad, ahora perseguía a la iglesia verdadera. Como hoy en día la gente no quiere escuchar el verdadero evangelio, sino que se van por las mentiras. Y mira lo que dice en el verso 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a el Mesías. Aquí dice Cristo en la Reina Valera, pero les predicaba al Mashiach. Cuando dice la Escritura en el libro de los Hechos que Felipe predicaba al Mesías, él les enseñaba de lo que el Señor Yeshua les había enseñado a ellos. Entonces, en
en resumidas palabras, les enseñaba las instrucciones que el maestro, que Yahshua HaMashiach, había enseñado a la congregación. Por eso el libro de los Hechos dice que les predicaba al Mashiach. Aquí dice el Cristo. Pero era lo que el Señor les había instruido a ellos. Y verso 6 dice: la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados en las enseñanzas que ellos daban. Y dice en el verso 8: así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sabes por qué? Porque la palabra empezó a romper cadenas. Verso 9: había un hombre, oye bien esto, había un hombre que se llamaba Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndoles pasar por algún grande. O sea que él engañaba a la gente, haciéndose pasar que él era un ungido, un hombre enviado, como lo hay hoy en día, de mucha gente que dice: oh, es que el Señor me ha elegido, el Señor me ha llamado, y ahora el Señor, yo puedo hacer esto porque tengo la palabra. No, si no hace la voluntad del Padre que está en los cielos, usted no ha sido enviado. Si usted no tiene la certeza de obedecer, escuchar y obedecer al Dios de Israel, usted no ha sido enviado. Y así hay cantidades de personas, como dijo el Señor en el capítulo 24 de Mateo: tengan mucho cuidado y miren que no los engañen. Porque en los últimos días mucha gente dice: oh, yo fui enviado, con espíritu de hipnosis, de engaño, de mentira. Votan a la gente con un soplido, votan a la gente con su suéter, votan a la gente solamente con sus sacos, de sus trajes que andan caros. Entonces, aquí había un evento similar. La gente decía, mira lo que decía la gente. Verso 10 dice: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y sabes qué decían? ¿Sabes qué decían? Ojalá usted tenga una Biblia en su casa, una Torah. Y en el capítulo 8, verso 10, mira lo que decían esta gente. Se parece a lo que dicen ahora en las iglesias, diciendo: este es el gran poder de Yahweh. El gran poder de Dios está aquí. Y así la gente camina diciendo: el gran poder de Dios. Tuvo tremenda la enseñanza, tremendo el culto. Hubieron tanta gente, llenos y etcétera. Y la gente decía: el gran poder de Dios. Así estaba la gente. Verso 11 dice: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Porque si la Torah no llega a tu vida y te abre el conocimiento de la verdad, vas a pasar, como dice aquí, engañado mucho tiempo. Años. Esto puede ser años de engaño, de mentira. Yo no lo digo esto, está escrito acá en el libro de Hechos. En el libro de los Hechos. Por eso es que es bien importante entender las Escrituras, para que no seas engañado, para que no te mientan, para que no te engañen. Y dice el Señor: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, que es la Torah, el evangelio del reino de Dios, que es la Torah, dice: en el nombre de Yahshua, se bautizaban hombres y mujeres. Y esta es la creencia. Usted obedece a la Torah, usted obedece a Yahshua. Y se bautiza conforme la Torah ordena. Se bautiza y cree en la Torah y cree en su mandamiento y camina ahí. Y empieza usted a caminar por la senda antigua, como dice la Escritura. Empieza usted a caminar por el camino correcto. Usted obedece. Mira lo que dice aquí. Y dice en el verso 11, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la Torah, el evangelio de Dios, dice aquí en la Reina Valera, el evangelio de Dios es la Torah.
prácticamente, la Torá, las instrucciones. Ellos predicaban ¿qué? El evangelio pentecostal, de piedra de Sarón, río de agua viva, roca firme, hoja de salvación, testigo de... No, ellos predicaban Torá. Todas las instrucciones que están dadas en el libro de los Nuevos Testamentos es simplemente un cumplimiento de Torá. Si usted no lo quiere ver de esa manera, es porque su mente está entenebrecida y no quiere aceptarlo. Quiere seguir en su camino de ceguera. Dice la Escritura, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, que es la Torá, hombres y mujeres se bautizaban en obediencia. Porque cuando usted crea la Torá, usted va rápidamente y se bautiza en el nombre de Yahshua. ¿Por qué? Porque Él es su rey. Y usted pertenece ahora a Él. Y usted le obedece a Él. Y usted va a ser salvo por Él. Y Él va a ser su Señor. Y Él va a hacer todo por usted. Y entonces usted le acepta y usted se bautiza en Él. Y ahora tiene salvación. Y ahora empieza a caminar usted por la senda antigua. Y así empieza las Escrituras. En el capítulo 17, quiero leerles este pasaje porque estoy hablándoles acerca del cumplimiento de la Torá en el libro de los Hechos, en el libro de Maaseh, para que nosotros nos demos cuenta que no hay nada nuevo, todo es el mismo. Como dice el apóstol Pablo en Corintios, este evangelio no es nuevo, este es el mismo evangelio que oyeron nuestros primeros padres. Dice la Escritura, bien importantísimo que nosotros entendamos esto. Mira lo que dice la Escritura. Estaba el apóstol Pablo ahora. Dice acá en el capítulo 17, pasando por Anfípolis y Polonia, llegaron hasta Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Una sinagoga de los judíos. Pablo andaba predicando no en la iglesia católica. Pablo andaba predicando en las sinagogas judías. No andaba predicando en iglesias cristianas. Él andaba predicando en sinagogas, donde estaban los judíos. Verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Quiere decir que Pablo estaba familiarizado con la sinagoga. ¿Qué se enseña en la sinagoga? La Torá. No andaba Pablo cargando un crucifijo, no andaba Pablo cargando un Cristo muerto, una estatua muerta. Él andaba cargando la Torá y él era el que estaba ordenado para llevar el evangelio del reino a los gentiles. Y dice la Escritura que Pablo acostumbraba fue a ellos por 3 días de reposo, 3 Shabbat, 3 semanas. Él fue a la sinagoga a hablar con ellos, declarándoles. Pablo fue a enseñarles y les decía, declarándoles y exponiendo por medio de la Torá. Por eso les digo que el libro del Nuevo Testamento es un cumplimiento de la Torá. No es nuevo, no es algo que se agrede a las Santas Escrituras. Es un cumplimiento de la Torá. Amén, amén. Eso es el Nuevo Testamento. Por eso se llama nuevo, porque ahí hubieron cosas que la Torá fueron hechas de la Torá para que nosotros entendiéramos que no tenemos otra opción que devolvernos a nosotros de hoy en día a la senda antigua donde caminaron los apóstoles y los profetas. Y caminar por ahí. Esta es la orden que el Creador ha dado. Usted no quiere obedecer, está bien. Pero si usted quiere ser un obediente a la Torá, usted se va a devolver, como dice el Señor. Entonces dice la Escritura que por 3 Shabbat, Pablo estaba con ellos y dice, declarando y exponiendo por medio de la Torá que era necesario que Yeshua, que el Mesías padeciese y resucitase entre los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Mesías. Él es el Mesías. Ellos ignoraban, ¿por qué? Porque ellos estaban en Polonia, en otra nación, muy lejos de Jerusalén.
Igual como usted y yo estamos muy lejos de Jerusalén, muy lejos de Israel, y ahora nosotros adoptamos cosas que no son lícitas. Entonces dice la Escritura, algunos de ellos, los judíos, creyeron y se juntaron con Pablo, con Saúl y con Sila. Y los griegos piadosos, gran número, mujeres nobles, no pocas. Y entonces dice el verso 5, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, porque siempre existe la gente que habla mal de la Torah. Siempre existe gente contraria a las instrucciones del Eterno. Y eso va desde el más pequeño hasta los más grandes con ese celo de las Escrituras. Entonces Pablo se quedó allí. En el verso 12 dice la Escritura, así que creyeron muchos de ellos. Porque ahora Pablo va y enseña la Torah a ellos que no conocían la Torah, que no sabían porque se habían metido, andaban con los griegos, andaban allá mezclados, igual como nosotros. Antes usted celebraba Navidad y todavía en su iglesia, ahí ponen a Santa Claus en su iglesia. Todavía ponen al baby Jesus, al niño Jesús en su casa, ahí lo ponen en su casa. Ahí tienen al niño adentro. Y todavía la gente está creyendo una doctrina mala. Pero cuando llegó la Torá, mucha gente dijeron, estamos mal, despertemos, salgámonos de los lugares y volvámonos a la senda que nos corresponde. Ese es el llamamiento de la Torá. El Creador ha dicho que se devuelva a la senda antigua. Yo no lo estoy diciendo, yo le estoy enseñando y le estoy repitiendo lo que la Torah ordena, que se devuelva. Entonces usted al verme de esta manera, usted puede pensar muchas cosas como hicieron esta gente. Celos, enojos, porque estamos enseñando ahora la Torah de una manera que el Señor ordenó, antigua. De la manera que el Señor dijo que debería hacerse predicar a todas las naciones, a todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y entonces dice el Señor, así que en el verso 12, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinciones, y no pocos hombres, y no pocos hombres, que sí que fueron bastantes. Cuando los judíos en Tesalónica supieron que también en Berea se anunciaba la palabra del Eterno por Saúl, fueron allá y también armaron alboroto. La gente no para. Y dice la Escritura, en el verso 17, como hay gente que se pone en contra y vamos a debatir, vamos a hablar a ver si en verdad este hermano está diciendo la verdad, a ver si este hermano está diciendo lo correcto. Hay mucha gente letrada en las Escrituras. Porque hay mucha gente que quisiera debatir, quisiera pelear. Pero la Torah no es para discusión, es para cumplirse. Y entonces aquí se levantaron un montón de gente diciendo, vamos a hablar, vamos a tratar. Y verso 17 dice, así que discutían en las sinagogas con los judíos. El verso 17, vamos a hablar. ¿Cómo es que eso que Yeshua era el Mesías? ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que Yeshua enseñó que nosotros debíamos guardar la Torah? Dice la Escritura, así que discutían en las sinagogas con los judíos piadosos, en las plazas cada día, con lo que ocurrían. Y dice, y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero que anda enseñando Pablo? Porque Pablo les anunciaba la Torah. Otros, dice, parece que es predicador de nuevos dioses. A mí me han dicho mucha gente, este hermano está predicando una enseñanza torcida, una enseñanza diferente, pero no, esta es una enseñanza de la Torah, de la misma Escritura que la gente mal interpreta. Y le dan su propio camino. Entonces estamos en un gran pecado con el Eterno. Y si no nos arrepentimos, vamos a tener dificultades en el día del Señor. Entonces decían, ¿qué palabrerío es esto? Y otros que les parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio
de Yeshua y la resurrección. Y dice, y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo, dice, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Por qué no nos explica bien? Porque nosotros hemos pensado que nosotros íbamos a ser salvos de una manera y tú vienes enseñando que vamos a ser salvos de otra manera. ¿Por qué no nos explicas? Mira, bien importante, cuando la gente en verdad está interesada y quiere entender y quiere saber más, ellos dicen, ¿por qué no nos explica? Yo pensaba que yo iba a ser salvo solamente con bautizarme. Porque hay mucha gente que está creyendo que solamente se va a hacer salvo que ya se bautizó y ahora ya está en el reino de los cielos y que el Señor se lo va a llevar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué no me enseñas cómo es esto? Pablo enseña, dice, ¿por qué? ¿Cómo podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Pablo les estaba enseñando ahora la senda antigua, que tienen que ustedes reconocer. Ellos dijeron, ¿y cómo? Pues explícanos cómo vamos a hacer esto. Entonces Pablo enseña, estas son las cosas que el Eterno ha dejado para que nosotros las instruyamos, para que nosotros las enseñemos. Y lo que les digo yo, que esto es un cumplimiento de la Torá. Si no lo obedecemos, pues vamos a tener dificultades en el día del Señor. Y del verso dice la Escritura, verso 24. A Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas. Dice, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre he hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden y de los tiempos. El Señor les ha dado ya las ordenanzas de los tiempos para que le obedezcan y los límites de su habitación para que busquen a Dios, dice Pablo, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos, dice el Pablo, hablándoles a ellos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras, o escultura de arte y de imaginación de hombre. No se imaginen ustedes. Verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Señor ahora manda que se arrepientan de su mal camino. Porque la gente ha vivido como quiere y ahora no quiere. Ahora tenemos que nosotros aceptar las ordenanzas que el Señor nos ha dado para que nosotros vivamos. Entonces Pablo sigue enseñando la Torá. Capítulo 18 del libro de los Hechos, Pablo sigue enseñando la Torá. El capítulo 18 dice, después de estas cosas, Pablo saliendo de Atenas fue a Corinto. Y dice, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma, y él fue a ellos. Y verso 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. O sea que Pablo se quedó, que ellos tenían la misma creencia, se quedó Pablo con ellos. Dice, y trataban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Verso 4,
Discutían en las sinagogas. Otra vez, Pablo en las sinagogas. No anda en la iglesia cristiana ni en la iglesia católica. Mucha gente dice, Pablo era un papa, Pablo era un predicador romano. No, Pablo enseñaba la Torá. Igual que todos los discípulos del Mashiach, enseñaba la Torá. Y dice, todos los días de Shabbat, discutían en las sinagogas todos los días de Shabbat. Y persuadían a judíos y a griegos. ¿Qué les exhortaban? Vuélvanse al Shabbat. No están congregados en el día domingo, en el día lunes, ni el martes, ni el miércoles. Están congregados conforme la Torá lo ordena. Pablo está siguiendo las instrucciones del Todopoderoso, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y los judíos que él encuentra en Atenas y en Corintio, ellos también están obedeciendo la Torá. No están obedeciendo una iglesia cristiana, sino están obedeciendo a la iglesia que el Creador ha dejado, que la Torá ha ordenado. Aquí dice la Escritura que discutían en la iglesia, en la sinagoga, todos los días de Shabbat, de reposo. La palabra reposo en la Reina Valera es el Shabbat. Por eso es que nosotros a la caída del sol en la tarde del día viernes estamos enseñando la Torá. ¿Por qué? No para agradarle a usted, sino para agradarle a la Torá, a la palabra del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tal como lo hacían los apóstoles y los profetas. Por eso es el tema de hoy, vuélvanse a la senda antigua. No anden caminando en caminos torcidos, en caminos de ciegos, porque el que va de la mano de un ciego, ambos, dijo el Señor, caerán en el agujero. Bendito sea su nombre. Pablo enseñando en el Shabbat, no enseñando en otro día, enseñando conforme la Torá lo ordena. Por eso les digo que el Nuevo Testamento es simplemente un cumplimiento de la Torá. Aquellas iglesias que agarren, Hechos 2:38, el misterio de Dios. No, es un cumplimiento de la Torá. La Torá ha ordenado que la iglesia, que la gente que crea en el Mashiach. Por eso el Señor dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, si no es a través del Mashiach, de Yahshua HaMashiach. Y ahí tiene que ser bautizado, porque es una ordenanza de la Torá. No es ninguna revelación, ningún misterio, ni nada oculto. Es una ordenanza de la Torá. Pero no puede ordenar usted un pedacito y dejar el resto. Tiene que cumplirlo. Entonces, la ordenanza de la Torá es obedecerle. Entonces, Pablo está obedeciendo las ordenanzas de la Torá. Por eso les hablo del libro de los Hechos. Para los hermanos cristianos que leen la Escritura, que piensan que el libro de los Hechos es una nueva alianza para ellos. No, es una ordenanza de la Torá que los apóstoles la están ordenando y la están cumpliendo. Y que no hay nadie que pueda estar diciendo, este es una enseñanza cristiana. No, esto es una enseñanza de Torá. Pablo está enseñando la Torá antigua. Y ahora Pablo dice de esta manera, bendito sea su nombre. Discutía en las sinagogas de ellos todos los días del Shabbat, persuadían a los judíos y a los griegos, les enseñaban. Y dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Pablo se había dado el derecho, la autoridad por Yeshua que fuera a predicar a los gentiles. Entonces Pablo tomó esa autoridad directamente del Todopoderoso para ir a enseñar las instrucciones de la Torá a todos los pueblos, tribus y naciones en la ciudad de Asia, todos esos lugares. Y dice, testificando a los judíos. No les testificaba a los cristianos, les testificaba a los judíos que se habían descarriado. La iglesia no era cristiana, era una iglesia judía. La gente que va a entrar al reino de los cielos tiene que convertirse a la senda antigua. No hay ninguna renovación acá. Es un pueblo escuchando una instrucción, como dice la Torá. Yo los voy a hacer a ustedes sacerdotes y reyes sobre la faz de la tierra.
Y ellos se están tomando en serio. Ahora Pablo está enseñando esto para que la gente se convierta a la Torá. Volveos a la senda antigua, como dice la Escritura. Entonces dice, les testificaba a los judíos que Yeshua era el Masías. Ellos no querían creer, no sabían, porque él les dijo, miren, la Torá, Deuteronomio 18 dice que es el Masías y lo debemos escuchar y obedecer. Bendito sea su nombre. Amén, amén. Mira lo que dice la Escritura, verso 7. Saliendo de ahí se fue a la casa de un llamado justo, temeroso de Yahweh, temeroso del Creador, la cual estaba junto a la sinagoga. Siempre volviendo a los temas de la Escritura, volviéndolo otra vez a la iglesia primitiva. Mucha gente pagana y muchos pastores, muchos líderes dicen, oh, nosotros somos la iglesia primitiva. No, la iglesia primitiva aquí la anuncia como era. Obedecía al Shabbat, estaban en la sinagoga todos los sábados enseñando la Torá. Esa es la iglesia del Señor, esa es la iglesia de los apóstoles y los profetas. Usted quiere caminar ahí, camine, métase, tiene que salir. Y entonces dice la Escritura, bendito sea su nombre. Saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado justo, temeroso del Creador, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor, a Yahshua, con toda su casa. Muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Mucha gente que creía la Torá y empezaron a creer que Yeshua era el rey de reyes y señor de señores. Y si no le obedecían a él toda su ordenanza que él había dado, no iban a poder ser salvos. Entonces ellos se bautizaban. Ellos llegaban y les decían, necesitamos ser bautizados por Yahshua. Que invoquen el nombre de Yahshua a nosotros para creer conforme la Torá lo ordena, porque es una orden de la Torá. No existe bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Existe el bautizo en el nombre de Yahshua HaMashiach, el Mesías, ahí para obedecer su palabra y su ordenanza. La gente se inventa cualquier cosa. Entonces dice la Escritura del verso 9, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Pablo, yo te he enviado, ve a predicar mi Torá. Enseña mi Torá. Enséñale mi Torá a los niños, a la gente, a la sinagoga. Ve, no tengas temor. Necesito que mi Torá sea escuchada entre el mundo gentil que no conoce mi palabra. Por eso el libro de Jeremías dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Mi pueblo sabrá quién soy, qué es mi Torá, qué es el Evangelio del Reino. Ve, Pablo, no tengas temor. Habla, no temas, sino habla y no calles. Verso 10 dice, porque yo estoy contigo, Saúl. Ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y así dice, estuvo allí 6 meses enseñándoles la palabra de la Torá. Bendito sea el nombre del Señor. Sigue Pablo enseñando en el verso 19. Llegó, dice, a Éfeso y dijo allí, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Otra vez Pablo fue a otra provincia, volvió a llegar a otra sinagoga, no iglesia católica. Para los hermanos que están allá afuera, que dicen que son la iglesia católica era la primera iglesia. No, aquí aparece otra en el libro de los Hechos. Aquí no aparece la iglesia católica. Aquí aparece una sinagoga judía, donde Pablo está predicando, donde Pedro y todos los discípulos andan enseñando. Está aquí escrito. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, llegó a Éfeso y les dijo ahí, entrad en la sinagoga, y discutían con ellos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Verso 21 dice, sino que despedido de ellos, diciendo, es necesario
que en todo caso guarde en Jerusalén la fiesta que viene. ¿Sabe cuál fiesta era la que venía? La fiesta de Aviv, la fiesta de Pesach, las que Pablo dice es necesario que yo esté en Jerusalén para la fiesta de Aviv. Y ahora Pablo está otra vez haciendo la voluntad de la Torá. ¿Por qué Pablo dice es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene? ¿Por qué? Porque la Torá ordena. La Torá ordena, Deuteronomio 16 dice, 3 veces al año se presentará delante de Israel todo varón de 18 años en adelante a celebrarle fiestas al Eterno. Pablo está enseñando Torá, no está enseñando un evangelio torcido. Se lo voy a mostrar. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 20. Esta es la fiesta que Pablo les está diciendo. Yo necesito estar allá. No porque ustedes me lo ordenen, sino que aquí me pueden pagar un buen salario para estar con ustedes, pero yo voy a obedecerle al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo voy a recibir la instrucción del Eterno. Él me ha ordenado. Entonces Pablo dice en el verso 20, el capítulo 20 del libro de los Hechos. Después cesó el alboroto. Llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado, abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después dice en el verso 2, después de recorrer aquella región y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia, a Turquía. Él andaba predicando la Torá a viento y popa. Y qué bonito fuera que la Torá se predicara así en estos últimos días, a darle con todo, a predicarle no importando raza, nada, sino que a predicar y a honrar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora Pablo está ahora en Turquía enseñando. Verso 2 dice, después de recorrer aquellas regiones, de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Verso 3. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndoles puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. En el verso 4 dice, le acompañaron hasta Asia. Dice, su parte de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Berea, Timoteo de Asia, de Tíquico, Trofino. Verso 5 dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Verso 6 dice, y nosotros, pasando los días de los panes sin la levadura, navegamos a Filipo. Después que pasó la fiesta, agarramos viaje para ir de misioneros a Filipo. Y en 5 días nos reuniremos con ellos en Troas, donde nos quedamos ahí 7 días. Y verso 7 dice, por eso es que es muy importante que nosotros entendamos la Torá, porque si no, no va a entender de lo que hablan aquí en el libro de los Hechos. La gente solo mete el dedo en la escritura y predica tontería en un altar el día domingo. Y en el verso 7 dice, el primer día de la semana, aquí dice el primer día de la semana, ya le voy a explicar. Reunidos los discípulos para partir el pan. Es que se acaba de terminar el Shabbat. Mañana en la tarde, a la caída del sol, hay pan y hay vino para hacer una ceremonia conforme la Torá lo ordena. Hay que darle gracias al Eterno. Hay que darle gracias por el pan. Hay que darle gracias por el vino. Hay que darle gracias por los alimentos. Y están cumpliendo la Torá aquí. Cuando dice el primer día de la semana, quiere decir que acaba de terminar el Shabbat. Y ha entrado en la tarde, al atardecer, el día de terminar el Shabbat. Ha entrado el primer día de la semana. Pablo se encontraba ahí. Dice el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan. Eso fue en la noche, cuando se celebra el pan, la ceremonia final del Shabbat.
Dice, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente. Dice, alargó el discurso hasta la medianoche. Por eso es que a la tarde, a la caída del sol, Pablo estaba enseñando. Terminó el Shabbat y continuó enseñando hasta la medianoche. No era el domingo como nosotros pensábamos. Él enseñó el primer día de la semana en la noche, a la medianoche. No estaban desayunando allí. No estaban comiendo huevos estrellados. No estaban comiendo ahí cafecito. No, estaban haciendo una ceremonia que la Torah ordena. Él está cumpliendo las enseñanzas de la Torah. Por eso les digo yo que si no entiende la Torah, usted está muerto. Por eso el Señor dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Pablo está enseñando la Torah aquí. Con esto voy a terminar porque el tiempo se me termina y aquí en el estudio las cosas son caras. Aquí el director de la cámara me dice así, ve, que corte, porque se llega. Dice la escritura así, después de haber subido partió el pan y comió. Pablo dice, largamente hasta el alba, hasta la mañana del día de Shabbat, la final. Voy a ir rápidamente. Pablo pasó, él sabía todo lo que estaba pasando. Él tiene un gran conocimiento de la Torah. Dice en el verso 14, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente, llegamos delante de Quío. Al otro día tomamos puerto hasta en Samos, y habiendo hecho escala en Trigilio, el día siguiente llegamos a Mileto, verso 16. Porque Pablo, Shaul, acababa de pasar la fiesta de Pesach. Al terminar la fiesta de Pesach hay que contar 40 días. Y llegamos a la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. 7 semanas. Entonces ahora tenemos que contar 7 semanas para llegar a la fiesta de Shavuot. Pablo sabe lo que está haciendo. Pablo sabe la Torah. No sabe cristianismo, sabe la Torah. Como nadie. Toda persona que conoce Torah no está perdido. Toda persona que tiene Torah tiene conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que no conocen Torah andarán como perdidos, como las cabras de Jetro en el monte del Sinaí perdidas. Entonces la escritura dice en el verso 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en la fiesta, en el día de Pentecostés, dice aquí la Reina Valera, que es la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Dada por quién? Por la Torá. Por eso les digo que el libro de los Hechos y todos los libros del Nuevo Testamento son un cumplimiento de la Torá. No hay nada nuevo allí. Es un cumplimiento de la Torá. Lo que pasa es que el mundo no lo entiende. Y entonces la Escritura dice, y el día de Pentecostés, si es posible, dice Pablo, quiero estar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha ordenado. El Señor lo ha ordenado. ¿Está violando Pablo la Torah aquí? No. Él dice, yo voy a estar en Jerusalén para las fiestas de Shavuot. En las fiestas de Shavuot, la Torah ordena que yo esté en Jerusalén y yo voy para Jerusalén. Pablo está enseñando Torah 100% al pueblo gentil. La gente no entiende eso. Como el día de hoy. ¿Cómo? Es bien difícil. Es bien difícil entender esto. Bien difícil. Porque a la gente le parece que todo es verdad. Dice el libro de Jeremías, capítulo 16, que nosotros, dice en el verso 11, vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos,
lo sirvieron. Antes ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi Torah. No guardaron mi Torah. Y aquí podría yo seguir hablándoles acerca de esto, porque dice la Escritura, dice que nosotros heredamos mentira de vuestros padres. En el capítulo 16 de Jeremías dice así, con esto termino acá porque ya el director acá me está diciendo que corte. Dice así la palabra del Creador, a través del profeta Jeremías, capítulo 6. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿A quién? ¿A quién le hablo? Si usted no quiere escuchar, ¿a quién le habla el Señor? Dice, he aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Así dice la Escritura. Por tanto, estoy lleno de ira, dice Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en las calles, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Eso dice la Escritura. Y dice el Señor en el verso 16, en el verso 15 dice, se han avergonzado de haber hecho abominación. No, la gente no se avergüenza de eso. Ellos siguen su camino. Siguen su camino. Pero dice, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová Sebaot. Verso 16, con esto cierro el Shabbat, el día de hoy. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. No andaremos. Y yo me voy a desgaliar aquí hablando, y le voy a hablar a montones de gente que van a iglesias, gente que predican, a pastores que escuchan, y ellos no, dice aquí en la Escritura, no atenderemos, no oiremos. ¿Por qué? Porque ellos son necios en sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Shabbat Shalom a todos en esta hora. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por estar pendiente de las enseñanzas, los que nos vieron, los que compartieron la Escritura. Muchas gracias. Gracias a todos en esta hora. Shabbat Shalom a todos. Les saludo desde acá. Amén. Los alegramos en el día de hoy porque es el Shabbat. Amén. Así es que gócense los que puedan, obedecerle al Eterno, guarden la Torah, guarden las enseñanzas del Creador y vivirán. Y sigamos adelante. El Eterno les bendiga, los guarde. Saludos a todos desde allá de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, nuestro país, El Salvador, Israel, toda la gente de nuestros lugares, cantones, nuestros lugares remotos. La paz sea sobre ustedes. Shalom a todos. Shabbat Shalom. Saludo a los ancianos, a los jóvenes, a los niños y toda la congregación. Y la paz sea sobre Israel. Bendito sea su nombre por siempre. Shabbat Shalom a todos. Amén.